Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de qué libro nos vas a hablar? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar un libro, eh, vamos a colocar el libro de los libros, un libro del libro de los libros. Vamos a colocar el libro de Samuel, que forma parte de un gran libro, llamado El libro de los libros. Se trata yo creo que es interesante porque eh, toda biblioteca que se precie de tener como habitantes volúmenes de pensamiento judío, eh, es infaltable la existencia de buenos estudios acerca del Tanaj, acerca de la Biblia. Yo diría que analíticamente separados, el libro, no sé, el libro de Judith, el libro de Samuel, Reyes, incluso todos los libros que cabalgan entre la habilitación y la inhabilitación por determinadas tradiciones, por ejemplo, que son aceptados por los protestantes, pero no por los católicos, por ciertas tradiciones judías y no por las cristianas, por ciertas tradiciones judías y por ciertas tradiciones judías no. Pienso en el libro de Tobías, mencioné antes el de Judith, el lugar en el canon del Cantar de los Cantares, en fin. Y todos estos textos, estos libros, en un sentido literal del término libro, exigen una buena introducción, una buena traducción y un buen comentario. Y estos requisitos exigibles lo tienen precisamente, o lo tiene el libro que vamos a comentar hoy, que es la edición del libro de Samuel, el llamado libro de Samuel, dentro del Tanaj, dentro de la Biblia, con una introducción, traducción y comentario del profesor Massimo Gargiulo. El profesor Gargiulo es un erudito, es un estudioso, es un scholar eh, en hebraística. eh, Estudió en la Universidad de La Sapienza, Roma I, de Roma, y actualmente es profesor en el Centro Cardinal Bea para los estudios judíos de la Pontificia Universidad Gregoriana. Y también ha publicado traducciones de Spinoza, por ejemplo, junto con la profesora Tótaro, publicó nada más y nada menos que el compendio de gramática en de lengua hebrea escrito por Baruch Spinoza, nada más y nada menos, ¿no? Y también tiene otra introducción y comentario a el libro de los Macabeos. También otro texto que cabalga entre habilitaciones e inhabilitaciones. Eh, Voy a decírtelo así, pocas veces hago estos comentarios personales, Jorge, pero yo creo que del Tanaj este es el libro, el llamado libro de Samuel, el que más me gusta, ¿no? Cuando digo me gusta, no digo que es el más interesante filosóficamente, el que tiene mayor riqueza teológica, el que tiene características mesiánicas o escatológicas, el que cumple con todas las condiciones para un examen filológico exhaustivo, no. Me gusta el libro de Samuel porque es el libro narrativamente el que tiene el plot, el argumento, la trama, esa es la palabra, la trama narrativa más fascinante, porque nada más y nada menos que relata primero, la historia del rey Saúl. Y la historia del rey Saúl es una historia trágica, ¿no? Es realmente el rey Lear de Shakespeare. Es decir,
leer la historia del rey Saúl, incluso sin compromisos teológicos, no como si uno leyese un tratado teológico o un texto sagrado, sino simplemente haciendo un pacto de lectura donde uno está leyendo un texto, una novela. Realmente el libro de Saúl, la historia de Saúl es la historia de un rey depresivo, fracasado en parte, al mismo tiempo éticamente con actitudes muy interesantes en cuanto a la gracia o al indulto a sus enemigos. Es decir, es un personaje psicológicamente fascinante, Saúl, que está en este libro que estamos comentando, que está curado por Massimo Gargiulo. Eh, lo, lo segundo es la historia de David. Y la historia de David no solo es interesante, y diría que no es interesante tanto por cuestiones teológicas, ni siquiera militares, sino por la compleja, el complejo comportamiento personal en esferas afectivas sobre todo, ¿no? La vida afectiva, mejor dicho, como la vida afectiva, ¿no? Betsabé, Urías. Cuando hablo de vida afectiva también me refiero a la relación conflictiva con su hijo Absalón. Es decir, es un personaje con una vida afectiva, psicológica muy particular, que es, por supuesto, se entremezcla con las cuestiones teológicas, ¿no? Entonces, tener un buen texto como este, bien curado, con una buena traducción, una buena introducción, un buen comentario, aunque sea en italiano, igual para los hispanoparlantes, la verdad que va fácil, el italiano se lee bien, no creo que, no ofrece muchas dificultades, vale la pena. Entonces, decía, el texto es muy interesante. En el comentario y en la introducción, sobre todo, aparecen dos temas, aparecen muchos temas, pero quiero a nuestros oyentes remarcarle dos, ¿no? Que tiene que ver con algo que dijimos antes. Lo que tienen en común Saúl y David es la proliferación de errores. Alguien lo puede llamar pecados, errores, transgresiones de conducta, como uno lo quiera llamar, pero en principio podríamos llamarlo errores para no cargarlo demasiado. Errores graves, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de Saúl, desobediencia a la gracia o el modo en que indulta o da la gracia, perdona a los enemigos e incluso la destrucción de los enemigos. En Saúl también cuando ofrece sacrificios o consulta a una bruja, a una divina. Son transgresiones y errores graves. Y David, ya mencionamos, cuando se enamora de Betsabé y manda a matar a su marido enviándolo a la primera fila de la guerra, y peor aún que este marido de la mujer de la que David se enamora era un extranjero, con lo cual todavía le debía más respeto, ¿no? Según las leyes bíblicas. De modo que ahí tenemos la paradoja o el misterio, se diría desde el cristianismo, el misterio de cómo Dios tiene o pone como protagonistas a personajes que no dejan de incurrir en errores. Y bueno, y aquí entonces es interesante porque aparece algo que podríamos llamar la gracia, la elección, en términos cristianos la gracia, en términos judíos la elección, es decir, una elección que va más allá de la lógica de la retribución y el castigo. Me parece que el profesor Yardulo ahí apunta bien a que es un texto que diferentemente a otros textos del Tanaj no se rige tanto por la ley de premios y castigos. Hay
hay la elección o la gracia prevalece sobre la lógica del castigo y del premio. Eso es importante. Y luego eso se articula con el carácter mesiánico de este libro, ¿no? Es muy interesante cómo uno acá, la famosa frase, eh, Dios no apartará la espada de la casa de David, creo que la dije correctamente, o no apartaré la espada de la casa de David, significa que es interesante porque en general se la interpreta como que Dios castiga a David, que esa espada significa que la casa de David va a seguir sufriendo y que va a haber asesinatos y que el pueblo judío va a tener tribulaciones, pero también puede ser interpretada como que se conserva la espada, es decir, se puede interpretar de manera contraria, como que se mantiene, y de hecho se mantiene el pacto con David, se renueva el pacto con el pueblo judío. Así que, Jorge, recomiendo muchísimo este libro que es pequeño en páginas, pero que yo creo que para una buena biblioteca, como pretende ser la nuestra, tiene que tener un buen estudio sobre el libro de Samuel, así que lo recomendamos. Y nosotros recogemos el guante de esta recomendación y te conminamos a volver a encontrarnos de aquí a una semana en tu sección en la Anaquel. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge.